Caminar por Paseo de la Independencia de Zaragoza es hacerlo por una exposición sobre el músico Mauricio Aznar. Estrellas azules, fotografías y, sobre todo, esta escultura recién inaugurada recuerdan que en 2 semanas se estrenará en los cines La Estrella Azul, la película sobre su vida. Es muy emocionante, no solo porque todo esto está ocurriendo con motivo del estreno de la película, sino que es muy bonito ver cómo a raíz de la obra de Mauricio y de sus canciones se generan otras obras. Creo que es algo que le habría gustado mucho a él, ¿no? Para salir de dudas, preguntamos a quien mejor le conocía, su hermana. Pues yo creo que sí que le hubiera gustado. La verdad que sí, yo estoy convencida de que estaría emocionado, porque ya le cogería con una edad, ¿verdad? Y verse así de majo, pues yo creo que le habría encantado. Como el personaje de Mauricio en el largometraje, interpretado por Pepe Lorente, la estructura de resina refleja el alma del artista, siempre con su bicicleta, su guitarra, su sonrisa pícara y su mirada tan característica. Hemos procurado que fuese una imagen agradable, una imagen que apeteciese acercarse a ver, a fotografiarse. Lo que nos gustaría es que algún día estuviese en bronce. Eso sería un poco el sueño, ¿no?, que tenemos. La figura va a estar expuesta aquí hasta el 4 de marzo y, como se pueden imaginar, ya acapara todas las miradas.